ahora nos vamos a la Casa de Gobierno. Habla el jefe de gabinete, lo escuchamos. Tema de la movilización de ayer, quiero hacer algunas consideraciones de temas que forman parte de la agenda también del día de la fecha. Primero, la evolución de la tasa de desempleo muestra un porcentaje del 6,9% en el último trimestre del año. Implica una ligera variación negativa respecto al mismo trimestre del año 2013, pero a su vez una reducción respecto al segundo trimestre del año 2014. Esto es de 7,5 a 6,9%. Es decir, cuando se hacen las proyecciones en materia de tasa de actividad, tasa de desempleo, tasa de subempleo y también la modalidad de tasa de actividad, lo que uno observa es variaciones poco significativas desde el punto de vista de la proyección del mercado laboral. Esto significa que el comportamiento del mercado laboral se mantuvo estable durante el año 2014. En segundo lugar, ayer nosotros hemos podido observar en un acontecimiento extraordinariamente trascendente para la vida pública de la República Argentina. La Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, pudo poner en marcha un sueño largamente esperado. Esto es la central nuclear por decisión del Congreso de la Nación denominada Néstor Carlos Kirchner, en homenaje a quien efectivamente impulsó la reactivación del plan nuclear en la República Argentina para la generación de energía. Recordemos que la piedra fundamental de esa inversión se produjo en 1982, pero la inversión estuvo detenida entre los años 1994 y 2006 por una decisión política de la época para desactivar efectivamente el plan de generación de energía atómica. La República Argentina, logrando el manejo de la tecnología de agua liviana y uranio enriquecido, que está en proceso tecnológico de avance, obviamente formará parte de los 11 países electos en el mundo que pueden lograr esa tecnología, del mismo modo que forma parte del selecto grupo de 8 países que domina la tecnología satelital. En ese contexto, nos parece muy importante remarcar que esta inversión en materia de central nuclear forma parte de un plan estratégico en materia nuclear para el año 2015 al año 2025, por una inversión de 31.000 millones de dólares. La inversión de la central Néstor Kirchner junto a la Juan Domingo Perón permitirá 1.007 megavatios de generación. La central inaugurada ayer, al 100% de su capacidad instalada, implica 745 megavatios. La particularidad de la generación de energía atómica tiene que ver con el bajo costo variable de la producción de energía y el ensanchamiento de la oferta eléctrica del país, del 7 al 10% de su capacidad total de generación, en términos de participación relativa de la oferta eléctrica argentina. Esto implica, a los valores actuales en materia de precio de petróleo, un ahorro neto de 400 millones de dólares. Hace un año esto equivaldría a cerca de 800 millones de dólares de ahorro neto. Recordemos que la República Argentina, respecto a nuestros países hermanos de la región, tiene una demanda a satisfacer insuficiente externa, o mejor dicho, una necesidad de importar energía equivalente a casi el 12%, cerca del 23% Brasil, con alta dependencia de la generación hidroeléctrica, y en otros países de la región supera el 40% de la misma. Por eso es muy importante la autonomía que se pueda lograr en esta materia con inversiones como energía nuclear, con dominio de tecnología, y también en materia de energía hidroeléctrica. También quería simplemente hacer un comentario respecto al tema del uso de fertilizantes. En la República Argentina el uso de fertilizantes es muy importante para la productividad agrícola. En el año 2014 esto implicó un incremento del 13,3%, lo cual ha permitido identificar un consumo equivalente a 1,9 millones de toneladas. Y también es importante remarcar un informe del Banco Mundial que reconoce la política de protección social que tiene la República Argentina, y en ese contexto el haber jubilatorio mínimo de la República Argentina, equivalente a 442 dólares, es el más alto de América Latina y supera sustancialmente a Brasil con 300 dólares de jubilación mínima. Por lo tanto, esto también es
necesario remarcar y recordar, en virtud de que prácticamente llega al 82% del salario mínimo vital y móvil, que a su vez es el más alto de América Latina. Ayer también quiero hacer una breve referencia. Creo que el doctor Aníbal Fernández, como secretario general de la Presidencia, ha podido efectuar manifestaciones en este sentido. Simplemente quería transmitir lo siguiente. Nosotros somos absolutamente respetuosos de todas las movilizaciones de carácter social. Entendemos claramente que en la República Argentina se vive un Estado de Derecho. El Estado de Derecho permite la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de expresión. Nosotros acompañamos, obviamente, la plena vigencia de esto que se llama Constitución de la Nación Argentina. La Constitución de la Nación Argentina establece en sus artículos 108 al 121 efectivamente las cuestiones inherentes precisamente al capítulo primero de la naturaleza y duración del Poder Judicial y obviamente las atribuciones del mismo, hasta el artículo 120 que se refiere al Ministerio Público. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que en el día de ayer hemos observado en la movilización que uno de los reclamos teóricamente estaba asociado a una justicia independiente. Y es muy importante remarcar que la justicia es absolutamente independiente en la República Argentina del poder político. Lo que no es independiente la justicia en la República Argentina es de las corporaciones, que influyen de un modo directo e indirecto, con el objetivo de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones de la República, pretendiendo soslayar la voluntad popular. Pero me parece que es importante poner de manifiesto claramente los números. Estos son números elocuentes. En la República Argentina, el presupuesto judicial era equivalente a 882 millones de pesos en el año 2003, 12.019 millones de pesos en el año 2014, un incremento de carácter cuasi exponencial en materia de asignación de presupuesto. Para que la justicia y el Poder Judicial funcionen en la República Argentina, es necesario tener efectivamente presupuesto, porque muchos gobiernos que planteaban efectivamente de la boca para afuera calidad institucional e independencia, en definitiva no asignaban recursos presupuestarios para ello. A su vez, corresponde al jefe de Gabinete de Ministros, el artículo 100 y 101, generar los mecanismos y las partidas correspondientes. En realidad, nosotros estamos cubriendo el déficit permanente del funcionamiento en el Poder Judicial. Lo hacemos porque tenemos ya una proyección de 886 millones de pesos y en virtud de la política autónoma en materia salarial, que está por sobre la pauta del Poder Ejecutivo, en realidad tenemos proyecciones de 886 hasta casi 3.000 millones de pesos de coberturas desde el punto de vista del financiamiento. Digo esto porque, por un lado, existen las usinas típicas, clásicas y características de los economistas de turno que responden a los intereses corporativos, que pregonan efectivamente por el sostenimiento de una estrategia en materia de política fiscal tendiendo al equilibrio y, por el otro lado, generan aumentos desde el punto de vista financiero que no están debidamente financiados en su estructura presupuestaria. O sea, lo que dicen de la boca para afuera lo incumplen en términos de decisiones cotidianas. Lo mismo que es importante remarcar, efectivamente, que desde el año 2014 al año 2007, el incremento del escalafón del Poder Judicial respecto a otros escalafones de la Administración Pública ha sido muy significativo, una diferencia del 276,3%. Es decir, jueces, magistrados en la República Argentina tuvieron una variación 2014 respecto al año 2007 del 577,8%. 2007 al año 2003, 82,6%. Este Poder Ejecutivo es el que efectivamente, a través del presidente Néstor Kirchner, fue el que impulsó el decreto 222 del año 2003 para un proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en virtud de género, en virtud de procedencia y en virtud de especialidad, a través de publicación de declaración jurada y obviamente un sistema abierto de audiencia pública. Es esta Presidenta de la Nación la que promovió
una iniciativa de carácter legislativa para reducir el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de 9 a 5 miembros. Es esta Presidenta de la Nación quien impulsó efectivamente la asignación de recursos presupuestarios al Poder Judicial, que es el más alto de la serie histórica presupuestaria en la República Argentina. Y me parece que es muy importante remarcar lo siguiente. Si el Poder Judicial tiene el mayor presupuesto de su historia, si no pagan impuesto a las ganancias, con 45 días de vacaciones y a su vez, efectivamente, es permeable a los intereses corporativos, me parece muy importante, por lo menos, efectuar una aclaración muy clara al pueblo de la nación argentina. La movilización debe hacerse para que efectivamente el Poder Judicial sea autónomo, independiente, eficiente, pero autónomo e independiente de las corporaciones, cualquiera sea su origen o naturaleza. Para que ningún fiscal sea empleado de una corporación, para que ningún juez falle conforme a los intereses corporativos, para que en la República Argentina exista una justicia que sea capaz de investigar los delitos penales en materia económica, la evasión fiscal, que sea capaz de investigar la fuga de capitales, que sea capaz de investigar delitos económicos que dañan y corroen las entrañas mismas de la República. Y eso me parece que es muy importante hacerlo. Por último, ustedes seguramente nos preguntarán cuáles son las estimaciones cuantitativas del Gobierno. La verdad es que en democracia es muy importante y trascendente que existan movilizaciones de carácter espontáneo por lo que la gente cree que efectivamente debe manifestarse, con absoluta convicción. Por ejemplo, ayer me transmitían periodistas de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, que existían 300 personas manifestándose en la plaza principal de Resistencia, lo cual me pareció muy importante también como un hecho trascendente. No salió en ningún lado, pero me parece que es bueno también remarcar la movilización en cualquier lugar, en cualquier rincón de la República, y es bueno hacerlo, pero también es bueno tener buena y correcta información, justamente para que el pueblo argentino sepa que detrás de cada acción de carácter política existe un interés, y ese interés requiere por lo menos una definición. Por ejemplo, el Poder Judicial es el poder que debe encargarse de resolver los problemas derivados de dos causas importantes en la República Argentina, que han enlutado al pueblo argentino. La causa asociada a la Embajada de Israel, que nada se dice y que es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. Y a su vez, la causa AMIA. Tras 21 años después del 18 de junio del año 1994, el pueblo argentino, el mundo, quiere una definición muy concreta, quiere saber quiénes fueron los autores de aquellos crímenes horrendos que han enlutado al pueblo argentino. Por eso me parece que lo importante y lo trascendente es también que la justicia actúe con eficiencia y con eficacia, y que los fiscales y jueces pueden efectivamente expresarse, pueden rendir el homenaje que consideren oportuno y conveniente, y me parece muy bien. Y también es muy importante generar las condiciones para que ellos, que son los responsables del esclarecimiento de este hecho, porque este hecho debe ser esclarecido. Este es un hecho que obviamente debe ser esclarecido y forma parte de una agenda permanente en nuestro país. Nosotros queremos que este hecho se esclarezca definitiva y profundamente, porque el pueblo argentino necesita la verdad. Y en este sentido, así como los crímenes de lesa humanidad en la Argentina han permitido que existan más de 1000 personas que hoy están detenidas, más de 900 procesados, esto implica que los crímenes de lesa humanidad, la política de derechos humanos de memoria, verdad y justicia debe incluir a todos. Por eso me parece muy bueno expresar esto con mucha precisión, siendo extremadamente respetuosos con las manifestaciones de todos, pero también asumiendo las responsabilidades correspondientes, porque son los fiscales y son los jueces los que, en definitiva, tienen la verdad entre sus manos.
Ministro, buenos días. Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Usted ya en reiteradas ocasiones ha hecho referencia a los convocantes, a la marcha, también a la participación de distintos dirigentes políticos. Más allá de distintas estimaciones en la cantidad de personas que participaron ayer, fue mucha la gente que estuvo en la marcha de ayer. ¿El gobierno toma nota de esa cantidad de gente? ¿Es un mensaje en sí para el gobierno la participación de la gente, que haya sido tanta gente la que estuvo ayer en la plaza? Y el otro tema está relacionado con los fondos buitres. Trascendió que hay nuevos fondos que estarían reclamando sus deudas, que incluso el juez Griesa los habría habilitado a litigar contra Argentina. ¿Cuál es la información que tiene el gobierno sobre ese tema? Gracias. Bueno, me expresé respecto al tema de la cantidad. Nosotros somos extremadamente respetuosos de toda manifestación de carácter social y aquí, así como, vuelvo a insistir, no es una cuestión de medición de cuánta gente anduvo en tal o cual lugar. Por eso me preocupaba ayer, no me preocupaba no por una razón muy sencilla, sino preguntaba cuántos eran los miembros de la marcha en Resistencia. Me dijeron periodistas acreditados allí que eran 300 aproximadamente, pero esto como no tuvo ninguna trascendencia en ningún lugar. Pero lo que quiero decir es que nos parece muy importante, independientemente del número, reconocer que el pueblo argentino tiene todo el derecho de movilizarse por la causa que quiera. Nosotros no compartimos muchas veces los móviles en el sentido siguiente. Primero porque una marcha de silencio contenía ciertos carteles que eran absolutamente contrarios al gobierno. Por lo tanto, se identificaba bajo el silencio una marcha opositora. En segundo lugar, hemos observado también expresiones fuertemente agresivas a la investidura de la Presidenta de la Nación, elegida por casi el 55% de los votos en el mes de octubre del año 2011. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que ser respetuosos de todas las expresiones, pero también identificar que detrás de cada una de estas manifestaciones existe un interés político. Y en ese sentido, observamos que se trata de una marcha opositora, que en definitiva ha potenciado el silencio con expresiones agraviantes y que en definitiva forma parte del arco opositor que existe en el país. Y esto es lo que uno pudo verificar objetivamente. Respecto al tema de la causa respecto a fondos buitres, como usted sabe, hubo un fallo de la justicia inglesa. En ese contexto, uno debe observar lo siguiente: 20% forma parte de la legislación de New York, 30% de la legislación europea, 50% de la legislación argentina. El juez debe efectivamente tomar una decisión, no sé si por cuarta y última vez o, como siempre dice el juez Griesa, que por primera y última vez, segunda y última vez, tercera y última vez, en algún momento deberá tomar una decisión de fondo que está proyectada para el 2 de marzo del corriente año respecto a la autorización al Citibank para que pague a los acreedores externos. En definitiva, es necesario resolver la cuestión de fondo respecto a la liberación de los pagos para aquellos bonistas que están fuera de la legislación de Nueva York. Y esto es una cuestión que está en estos momentos procesándose las instancias correspondientes. Ha habido una presentación también por los abogados de la República Argentina. De manera que, si efectivamente existe la liberación de los pagos en legislación argentina y si este fallo de la justicia inglesa es considerada relevante a los efectos de la decisión del juez Griesa, esto también implicaría la posibilidad de liberar los pagos para la legislación inglesa, o sea, para la legislación fuera de Nueva York. Y eso es lo que se espera en materia de decisión e instancia judicial.